Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a estar meditando en algunos versículos de Efesios capítulo 4, una carta muy interesante de Pablo. Y para comprender un poco el fondo de Efesios 4, nosotros tenemos que tratarnos de trasladarnos a esa provincia romana que se encontraba en Asia, en lo que es hoy la actual Turquía, en Asia Menor, sería la actual Turquía. A mediados del siglo primero, años 60, por ahí 62, y tenemos que entender que Éfeso no era un pueblo pequeño, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad grande y profundamente pagana, idólatra. Este contexto social del pasaje que nosotros vamos a ver ahora, hay un contexto sociocultural que nosotros tenemos que entender para saber por qué Pablo utilizó ciertas palabras en este pasaje y en la carta. Entonces, vamos a ver cuatro cosas fundamentales para entender Efesios 4, para entender este pasaje. En primer lugar, tenemos que entender la presencia de judíos y de gentiles. Antes de la llegada del cristianismo a Éfeso, era una sociedad muy segregada, rígidamente segregada. Por un lado estaban los judíos, con las estrictas leyes de pureza que ellos tenían, y por el otro estaban los gentiles, lo que son griegos, romanos, asiáticos, considerados como idólatras. Ahora, al convertirse al cristianismo estos grupos, algunos judíos, algunos griegos, romanos y asiáticos, tuvieron que empezar a congregarse en la misma casa iglesia, porque hasta ese momento no había un templo. El primer templo que se conoce es del siglo III, templo destinado específicamente para culto, de manera que los primeros lugares de reunión eran las iglesias. Ahora estos grupos que estaban en tensión tienen que reunirse en la misma casa iglesia, por eso digo casa iglesia, sentarse a la misma mesa y llamarse hermanos. Y la conexión con Efesios 4, cuando Pablo insiste en las virtudes de la humildad, vamos a ver en el versículo, vemos que Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que anden o que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora vamos a ver algunas palabritas acá. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué habla de esto? Porque hay una tensión. Hay una tensión. Cuando Pablo insiste en las virtudes de humildad, la paciencia y el soportarse mutuamente, no está dando unos consejos románticos, ¿verdad? Teóricos, abstractos. Está evitando que la iglesia, o exhortando a que la iglesia se divida, para que no se divida por prejuicios raciales y culturales, porque esta ciudad cosmopolita era muy pluralista, era un crisol, podríamos decir, de pueblos. Entonces, está evitando que la iglesia se divida por prejuicios raciales y culturales, culturales. Ahora después eso lo vamos a ver cuando él más adelante va a mencionar la identidad, ¿no? Un cuerpo, un espíritu, fuimos todos llamados a una misma esperanza, porque quiere a través de esa exhortación que se encuentra en los versículos 4 al 6, quiere exhortar a la unidad, a la unión de todo ese crisol de razas, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? O de etnias, podríamos decir, más que de raza, porque hay una sola raza que es la raza humana, ¿verdad? De manera que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de leer este pasaje es el crisol étnico que había: judíos, griegos, asiáticos, etcétera, ¿verdad? En segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta antes de entrar en este pasaje es el culto a Artemisa que existía en esta ciudad y el entorno moral pagano. Éfeso era la sede del templo de Artemisa o Diana. Recuerden cuando los plateros se pusieron a protestar, Pablo nos va a dejar sin negocio en el libro de los Hechos, ¿no? Hicieron, bueno, todo el sindicato de plateros de Éfeso, SPE se llamaba, es una broma, pero sí que ellos tenían su ganancia haciendo
templos pequeños de la diosa Diana. Ahora, este templo a la diosa Diana o Artemisa, es lo mismo, no solamente era el centro de la religión, sino también el motor económico, porque ahí se vendían, se hacían muchos negocios, ¿verdad? Era bancario y turístico, además de la ciudad, un punto turístico, religioso, pero también bancario. Y se vendía mucho con respecto a lo que eran templos de la diosa, porque ahí nosotros podemos entender por qué en el libro de los Hechos, por qué con tanta furia los plateros, aquellos que trabajan y hacen templos de la diosa, protestan cuando Pablo llega ahí con el Evangelio y arman un alboroto en la ciudad que aparece en el libro de los Hechos, porque era un punto no solamente religioso, sino económico de la ciudad. Ahora, dentro del entorno de ese culto a Artemisa, ese entorno moral pagano, había una degradación moral. El culto a Artemisa o Diana de los Efesios incluía ritos de fertilidad y en esos ritos de la fertilidad se incluía la prostitución sagrada. Había prostitutas sagradas en el templo de la diosa, ¿verdad? De manera que los efesios veían la promiscuidad, el desenfreno sexual como algo normal o incluso sagrado, vinculado con la diosa Diana. Esto explica por qué Pablo, por ejemplo, en el versículo 17, utiliza y manda esta exhortación. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice Pablo. O con mente vacía, ¿no? Corazón endurecido, entregado a la lascivia. O sea, lo que estás haciendo, Pablo, es una radiografía de la vida religiosa y moral de Éfeso, ¿verdad? Por eso el mandato que va a dar después de despojarse de lo viejo implicaba una renuncia social absoluta en el contexto de ese templo y de todo lo que ese templo representaba para la vida de los efesios. Había que hacer una renuncia social. Significaba dejar de asistir a las fiestas de la ciudad que involucraban a la diosa, romper con círculos comerciales vinculados con el templo y adoptar una ética, podríamos decir, contracultural, radical, completamente nueva. Nada que tuviera que ver con ese templo y con el mover comercial. Y algún cristiano ha dicho, sí, pero esto me va a causar perjuicios porque yo tengo alguna vinculación económica. No, hay que romper con esos círculos comerciales. Ya, ahí vamos entendiendo que no era tan sencillo, pero Pablo pide, ¿verdad? Que se rompa, que se despoje de lo viejo y es una renuncia social importante, porque ese era uno de los centros neurálgicos desde el punto de vista religioso, pero económico de la ciudad también. Ahora, hay otra cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vimos el crisol de razas, el culto a la diosa Diana, antes de acceder a este capítulo. Otra cosa importante es la cultura de honor, de la vergüenza y el orgullo greco-romano. La sociedad romana, como muchas otras sociedades antiguas, se regían por un código de honor y vergüenza. El estatus lo era todo. El estatus lo era todo en esa sociedad. Había filósofos como los estoicos, el estoicismo es una corriente filosófica que consideraban la humildad como una debilidad propia de los esclavos, no de lo que son los hombres libres, ¿verdad? ¿Cuál era la virtud? ¿Cuál era la virtud? Era el orgullo, era una virtud, la autopromoción, el autopromocionarse uno mismo y el reclamo de derechos personales. Esos eran los valores que regían en Éfeso. Ahora, Pablo cambia esos valores y él va a decir, él va a elevar la humildad, por eso cuando nosotros acá estábamos viendo, con toda humildad y mansedumbre, soportando unos a los otros, es algo tremendo, es algo tremendo. Lo coloca como una de las virtudes supremas. Además, esta sociedad de Éfeso, cuando uno ve
la parte social, la parte cultural, y trata de penetrar en esa sociedad para comprenderla, era muy propensa a las venganzas de honor, muy litigiosa, propensa a las venganzas de honor cuando se consideraba que el honor de una persona había sido ofendido, porque la deshonra era algo muy grave para esas sociedades. Frente a esto, Pablo por eso introduce mandatos comunitarios como controlar la ira. ¿Por qué Pablo dice, airaos pero no pecáis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo? No es solamente exhortaciones románticas o abstractas. Si lo dice es porque hay algo que en esa sociedad está generándose o está, se sabe, Pablo lo sabe, nosotros somos los que tenemos que ir a estudiarlo, las características de esa sociedad. Pablo dice controlar la ira para no dar terreno al diablo, ¿no? Y erradicar la amargura, los gritos, la malicia, y en su lugar el perdón recíproco basado en la gracia. Algo completamente ajeno a la justicia retributiva romana. Los romanos tenían una justicia retributiva. Haces esto, tomas lo otro. Y Pablo acá pone el perdón como uno de los valores y exhorta esto. De manera que con todos aquellos valores culturales con los que la gente acá venía imbuida, griegos, romanos, asiáticos, tienen que ajustarse a los valores cristianos ahora, a una contracultura diferente. Y por eso Pablo exhorta en Efesios capítulo 4 a manejar otros valores, ¿verdad? Va a dar vuelta a algunos valores que se sostenían. Después hay algo importante, eh, que es el contexto económico del robo, podríamos decir, a la productividad del reino. Era un puerto marítimo, Éfeso nosotros sabemos que era un puerto marítimo, gran centro de comercio, eh, atraía a comerciantes ricos, indudablemente, como a una gran masa de nada diferente de hoy día, hermanos, de desposeídos, de esclavos en aquella época, de fugitivos, de criminales. El robo y el fraude en Éfeso eran el pan de cada día en los mercados, así como en esas películas que ustedes ven, en esos mercados ahí. Bueno, eso era el pan de cada día. Ahora Pablo escribe, el que robaba, no robe más. De repente había alguno que le gustaba meter la mano ahí en medio de esa ciudad. Dice, el que robaba, no robe más, sino que trabaje. Recordemos que en el Imperio Romano los esclavos o los trabajadores pobres apenas ganaban dinero para sobrevivir, ¿verdad? Y Pablo redefine, es muy importante, Efesios 4, porque va a redefinir el propósito del trabajo humano en el contexto de la época. El fin de trabajar duro con las manos no es la acumulación del estatus romano, ¿no? Para Pablo, sino tener recursos para practicar la generosidad. Por eso Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ah, el trabajo ahora no es para adquirir un estatus, tener un dinero para adquirir un estatus, sino para ayudar al que no tiene, para ayudar al que no tiene. ¿Entienden? No es la acumulación, sino la generosidad. De manera que se exhorta a transformarse a la persona de un parásito social en un benefactor comunitario, ¿no? Podríamos decir, hay una exhortación. Y hay algo muy importante, que no tenemos que perder de vista como eje en este capítulo, y es el triunfo militar como éxito, como una metáfora cultural. ¿A qué me refiero? En los versículos 8 al 10, Pablo dice lo siguiente: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y por eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Esta imagen que Pablo utiliza acá está tomada directamente del triunfo romano, del desfile militar más importante del imperio, cuando un general romano ganaba
una guerra crucial, regresaba a Roma con un carruaje, exhibiendo a los reyes y generales enemigos encadenados, cautivos. Detrás de él venían, ¿verdad? Encadenados. Mientras arrojaba monedas y riqueza, o sea, las monedas y las riquezas que iba arrojando, ese rey eran los dones a los ciudadanos romanos que celebraban en las calles. Y Pablo utiliza esa imagen que era conocida para ellos, esa imagen política, militar de la época, para aplicarla a Cristo. Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La completa victoria en esa cruz. El verdadero emperador cósmico no es el César, es Jesucristo. Al morir y resucitar, triunfó definitivamente sobre los poderes demoníacos, sobre el pecado, y ahora reparte esos dones de su victoria al pueblo en forma de dones ministeriales y otras cosas más que obtuvo con ese sacrificio a nuestro favor. Y vamos a comenzar analizando, porque es un capítulo muy largo, da para muchas cosas. Dice en el versículo 1, vamos a ir viendo algunas cosas, palabras interesantes. Yo pues preso en el Señor le ruego, bueno, ya lo estuvimos viendo un poco, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, ¿verdad? Él lo que les está es exhortando, rogando, no es una orden tiránica, sino un llamado íntimo, ¿verdad? Un llamado pastoral a andar como es digno del llamamiento. Es algo interesante, que caminen de la manera digna del llamamiento con el que fueron llamados. El caminar es la conducta. El caminar, el andar, es un andar. Hay varios andares que nosotros podemos ver, andar sabiamente en el libro de los Efesios. Y este andar significa la conducta. Ustedes tienen que andar, que comportarse como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. Tiene que haber una coherencia entre lo que yo digo ser y entre cómo me comporto en el día a día. Y cuando dice la palabra como es digno, significa coherente. Digno acá, esta palabra, es una palabra que significa coherente con, proviene de la raíz de una balanza esta palabra, me gusta. Entonces, exige que el platillo de la conducta pese exactamente lo mismo que el platillo de la doctrina, ¿no? El platillo de la conducta tiene que pesar lo mismo que el platillo de la doctrina. Mi conducta tiene que reflejar la doctrina. Tengo que vivir de acuerdo a lo que profeso creer. Y ese caminar es un conducirse. Denota, como ya hemos mencionado, la totalidad de la vida del creyente. No puede haber un aspecto de la vida del creyente que no sea digno, ¿verdad? Del llamamiento con que fue llamado. Y ese llamamiento sabemos que es una invitación del Señor, de Dios a la salvación. Y ahora va a decir una cosa muy importante, va a mencionar virtudes relacionadas, estas virtudes que nosotros vamos a ver como estuvimos viendo algunos puntos claves, estas virtudes relacionales, ¿verdad? Que tienen que ver con la relación con las otras personas, custodian la unidad de la iglesia. ¿Queremos unidad en la iglesia? ¿O queremos reflejar la unidad de la iglesia? Tenemos que cultivar estas virtudes. Las virtudes se deben cultivar, ¿verdad? Se deben cultivar. Y dice así, con toda humildad y mansedumbre, esa es la vocación a la que fuimos llamados, es parte del andar, perdón, con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros y solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando habla acá de la humildad, es una humildad mental, humildad mental. En el mundo griego denotaba un término peyorativo, este término para humildad, ¿verdad? Como bajeza, como servilismo. Pablo lo redefine. Es interesante cómo hay términos que el cristianismo comienza a redefinir y lo redefine como la ausencia de orgullo. Esa es la humildad, la ausencia
de orgullo y el reconocimiento de la soberanía divina. Reconozco la grandeza y la soberanía de Dios y no tengo orgullo. En la escritura también dice que cada uno tiene que tener un concepto de sí equilibrado, no más alto, pero tampoco más bajo, si no, no nos queremos. Y estimar a los demás como superiores a uno mismo. Si yo estimo al otro como superior a mí mismo, jamás lo voy a tratar despectivamente, con orgullo. Entonces tengo que ser consciente de que Dios es soberano y que no debo tener ese orgullo, ¿verdad? Eso es la humildad. Después habla mansedumbre, y más que mansedumbre es paciencia, constancia, ¿verdad? Es algo, la mansedumbre es como una paciencia de largo alcance, la capacidad de sufrir ofensas, y esto es bravo, ¿no? Podríamos decir, la capacidad de sufrir ofensas y no alterarse por eso, sin buscar represalias ni desanimarse. Y esa es la mansedumbre. Podemos nosotros eh, tener esa capacidad de tener mansedumbre, de tener esa grandeza de ánimo, de poder sufrir embates, no solo embates de la vida, sino poder sufrir ofensas sin alterarnos por eso. Cuando uno empieza a repasar esto, uy, todo lo que nos empieza a faltar en nuestra vida, o todo lo que hay que mejorar, todo lo que hay que pulir, ¿no? Es que siempre como cristianos tenemos que estar puliendo esta virtud, cultivándola sin descuidar otras muchas otras cosas. Que Dios en el día a día nos va hablando, ¿no? En el día a día nos va hablando en el tema de la humildad, en el tema de la mansedumbre, que es muy importante. Y mansedumbre, cuidado que mansedumbre no es debilidad, es un poder domesticado también, es la fuerza bajo control del Espíritu Santo. Es como aquel caballo salvaje que ha sido domado y tiene mansedumbre. Y después cuando dice soportándoos unos a otros, significa sostener con paciencia mutua los defectos ajenos. No es, uy, che, tengo que aguantarlo. No es así ese soportar como de aguantar, y qué más remedio que aguantar a este mi hermano. Es sostener con paciencia mutua los defectos ajenos, los defectos del otro. Yo sé que los tiene. No hay nadie perfecto porque todos tenemos defectos. Y es sostenerlo con paciencia mutua, ¿verdad? Sostenerlo con paciencia mutua. Más que hay que aguantar a este, no, no es ese el concepto. Después dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ese solícitos es un esforzarse diligentemente, que Pablo está diciendo, un esfuerzo diligente haciendo todo lo posible, indica una acción constante, una acción que no para, una acción que es rápida, en guardar, custodiar, en preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Lo que mantiene unidos a los elementos de una estructura, ¿verdad? El vínculo de la paz. Y acá dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ahora vamos a ver la matriz de la unidad, ¿verdad? Un poco a ver cómo es esa matriz de la unidad. Miren, Pablo ahora lo que va a enumerar son 7 realidades objetivas que ayudan a mantener la unidad. Primero, la esfera del espíritu. Dice, un cuerpo, que es la iglesia, universal, la iglesia como no la iglesia universal de cartelito de nombre, sino la iglesia que está en todos los lugares. A eso me refiero con la iglesia universal. Un espíritu, fíjense en la esfera del espíritu, cómo en la unidad participa la Trinidad, cómo en la unidad participa en la Trinidad. Primero la esfera del espíritu es un cuerpo, la iglesia universal, un espíritu, una esperanza
es la esperanza que todos tenemos, pero después dice, ahora en la esfera del Hijo, un Señor, que es Jesús, ¿verdad? Nosotros sabemos que es cabeza, una fe, que es el cuerpo de la doctrina revelada, un bautismo, que es el sello público de algo que ya pasó en mí interiormente, y ahora dice un Dios y Padre. Fíjense cómo en toda esta unidad está la Trinidad, ¿verdad? La esfera del Padre dice, un Dios y Padre de todos, quien ejerce soberanía total. Miren, está sobre todos, por todos, pasa, algo que pasa por todos y en todos. Dios lo llena todo. Dios lo llena todo. Dios lo llena todo. Y esa es la matriz de la unidad. Tiene una matriz trinitaria la unidad. Aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo. Ahora va a hablar un poco en los versículos 7 a 16 de la diversidad del cuerpo, dones ministeriales y algo de madurez, ¿no? Entonces, él va a hablar de la distribución y el origen de los dones. Entonces comienza en el versículo 7 al 10 diciendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Recuerden esta imagen tomada de la esfera militar. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para llenarlo todo. Ahora, cuando dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, aquí no se refiere a la gracia de la salvación, sino a los dones del Espíritu, a los dones del Espíritu, ¿verdad? Se le ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo delimita soberanamente el alcance de cada ministerio. No hay uno que pueda hacer todo, no hay un hombre orquesta que tenga todos los dones, todos los ministerios, para evitar la arrogancia, por favor. Si ya sin mucha cosa somos arrogantes, imagínense a alguien que tenga todo, no. Entonces, delimita el Señor soberanamente el alcance de cada ministerio y lo que quiere hacer con cada uno. No todos hacemos lo mismo. Bueno, después habla del trasfondo de la ascensión, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Ahí está citando el Salmo 68, versículo 18, y lo está adaptando al triunfo cósmico de Cristo, a este salmo que originalmente no se refería al triunfo cósmico de Cristo. Pero el autor Pablo, se toma esta libertad literaria y aplica este salmo al triunfo cósmico de Cristo. Cuando dice que llevó cautiva la cautividad, ya vimos que es una alusión a esa marcha romana donde el general desfila y lleva a los prisioneros de guerra, y dice que descendió a las partes más bajas, su encarnación, su muerte, y ascendió por encima de los cielos para llenarlo todo, para llenarlo todo. Este llenarlo todo es algo que se va a dar, esta palabra es una palabra que va a aparecer muchas veces en la carta. El Cristo lo llena todo, Dios llena todo. Y así como lo llena no solamente en este aspecto salvífico, provee todo para nuestra vida emocional, nuestra vida, indudablemente nuestra vida espiritual. Tal vez alguien está pasando necesidades, indudablemente también económicas, porque Dios no nos deja, como decimos, Dios no nos deja tirados. Está pasando carencias afectivas, emocionales, psicológicas. Dios lo llena todo. Todo aquello que no se llena de Dios se va a llenar de otra cosa. Vivimos en un mundo que está hiperactivo, corriendo, corre cada vez más y cada vez más a mayores velocidades, pero no logra satisfacer esas necesidades. Los niveles de suicidios, de homicidios cada vez se van disparando más. Se busca llenar un vacío y no se sabe qué es ese vacío, pero se sigue buscando y buscando y buscando y Dios lo llena todo. Dios lo llena
todo. Después dice el versículo 11 que Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, los líderes de la iglesia son como regalos vivientes de Dios a la iglesia, ¿verdad? Entonces dice, Él dio, en este pasaje el don no es una habilidad abstracta, sino la persona misma del ministro dada a la comunidad. Ahora él da personas con capacidades, dio dones, pero también da personas como regalos, ¿no? Apóstoles. Los apóstoles tenían una autoridad fundacional, ¿verdad? Sabemos que hoy día no hay apóstoles. Por más que algunos se autodenominen apóstoles, los apóstoles tenían que haber estado con el Señor y haber sido testigos de su resurrección. Pablo fue un ejemplo excepcional, por eso dice, al último como un abortivo se me apareció a mí, pero directamente llamado por el Señor. Hoy día ya no hay apóstoles, ya no tienen esa autoridad fundacional, incluso para decidir sobre asuntos de doctrina, ya no lo hay. Pero también no solamente dio apóstoles, dio profetas o personas que tienen el don de profecía, proclamadores de la revelación divina de Dios para edificación. Sabemos que por algo hoy en Corintios dice que si alguien profetiza, tiene que estar discerniendo la congregación, la profecía, ¿verdad? Hoy día no es como el profeta del Antiguo Testamento que hablaba y era automáticamente, bueno, no tan automáticamente, ¿eh? Cuando hablaba el profeta en el Antiguo Testamento también tenía sus filtros y tenía que verse si se cumplía o no se cumplía. Y si se cumplía lo que decía, ver a dónde guiaba a la gente, si era para apartarse de Dios. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo. La profecía tiene que tener un fin de edificación, de consolación, de exhortación. O sea, si hay alguien que tiene el don de profecía, maravilloso. Pero cuando comience a hablar, el resto de la congregación tiene la obligación de discernir lo que está hablando y de pasarlo por el tamiz o por el filtro de la palabra de Dios. Bueno, dio a otros evangelistas, proclamadores de las buenas nuevas en otros territorios. Hay personas que tienen esa capacidad de comunicación del evangelio. El hablar de Cristo tenemos que todos hablar, pero indudablemente hay ministerios como evangelistas que tienen esa facilidad de llevar la palabra, aunque la obligación está en todos nosotros, ¿no? Y después tenemos evangelistas, pastores y maestros. La gramática, acá, que es muy importante, hay un solo artículo para ambos términos en griego, entonces sugiere una función que es dual e inseparable. El que pastorea el rebaño tiene que alimentarlo mediante la enseñanza sistemática. Un pastor debe ser un maestro. Un pastor debe ser un maestro. No necesariamente un maestro debe ser un pastor, pero sí todo pastor tiene que poder alimentar y dar una enseñanza, un sustento a sus ovejas. Después dice, desde el versículo 12 al 16, ¿para qué Dios dio dones? ¿Para qué dio personas como regalo a la iglesia? ¿Para exhibirse? ¿Para autoproclamarse? No, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nunca vamos a llegar en la tierra, pero el hecho de extenderme hacia eso y de procurar hacerlo me va a hacer crecer, no me va a dejar quieto. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué hay que perfeccionar a los hermanos, a los santos para la obra del ministerio? ¿Y por qué hay que llegar a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios? Un varón perfecto o maduro, cabal, ¿verdad? Madurez, madurez espiritual. Para que no seamos niños fluctuantes. O sea que si yo
no maduro, si yo no me expongo a estos ministerios que Dios dio y que se manifiestan en comunidad, que se manifiestan en la iglesia, voy a ser un niño fluctuante llevado por doquiera, como dice, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense qué interesante, que todo lo que se habla en el contexto de comunidad, ¿no? De hecho, estos ministerios se manifiestan en el contexto de una comunidad cristiana, de una comunidad local, de una iglesia local, que a veces la gente es un poco reacia, hasta el mismo cristiano, el tema de la iglesia o decir sí, pero la iglesia, bueno, la iglesia es el invento de Dios. Y como dijo alguno de los padres de la iglesia, no podemos llamar a la iglesia madre si no tenemos a Dios por padre. La iglesia no es un invento de los hombres. La iglesia es el invento de Dios para hacernos crecer como cristianos, para encontrarnos, para exhortarnos, para que podamos crecer, madurar, para que no seamos niños fluctuantes y que podamos ser llevados por cualquier viento de doctrina, sino que seamos maduros, cabales, perfectos. Es el lugar para poder crecer. No se concibe un cristiano apartado de la iglesia, que vive en soledad, solitario, no, lloro en mi casa, miro a través de internet. No, no, no se concibe algo, un cristiano que no sea una vida en comunidad. No, no, no hay algo, porque sería contrario a lo que Dios diseñó, porque justamente para eso Dios diseñó también a la iglesia. Y dice así, capacitación, perfeccionamiento en el versículo 12, cuando dice perfeccionar, esa palabra, en el griego clásico, por eso yo quería ver algunas palabras, se usaba para la acción de arreglar los huesos rotos o remendar las redes de pescas rotas, que aparece en Mateo capítulo 4, versículo 21, que es catartismos, la palabra, ¿no? Los líderes equipan a los hermanos para que todos hagan la obra del ministerio, ¿verdad? Entonces, perfeccionar es arreglar, es remendar también en ese sentido. Edificar para la obra y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es una metáfora tomada, obviamente, de la arquitectura, ¿verdad? De la iglesia se va perfeccionando los hermanos y se va edificando. Y después en el versículo 13, alguna palabra que es interesante que quería comentarles para que todos lleguemos a la unidad. Llegar es arribar a un destino. Ese es el objetivo de Dios, que nosotros lleguemos a un destino. Un varón perfecto. Acá la palabra perfecto es de la palabra que cumple un propósito para el que fue diseñado, digamos. No se refiere. Y esto es interesante, que para que podamos llegar a ser un varón perfecto, no se refiere a la perfección, ¿cómo les puedo decir? Individual, aislada, sino a la madurez colectiva y corporativa de la iglesia que alcanza la estatura de Cristo Jesús. O sea, no es para que uno o dos maduren, sino es para que todos maduren, para que toda la iglesia madure y que podamos también dejar que esa acción se realice en nosotros. Pero después, como acabamos de ver, también tiene una protección contra la herejía, ese madurar. Si yo estoy madurando, estoy creciendo, estoy sirviendo, estoy aprendiendo, estoy buscando en la iglesia, no solamente estoy orando, estoy sirviendo, estoy aprendiendo, tratando de entender, estudiando la Biblia, eh, eso es una protección contra la herejía. Cuando dice, para que no seamos niños, infantes espirituales, que quiere decir acá la palabra incapaces de hablar o discernir. Y cuando habla de llevados fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento doctrina,
se refiere a sacudidos por las olas, ¿verdad? Es un estado de inestabilidad, es una palabra náutica. Es cuando el barco va así, continuamente va moviéndose así, ese estado de inestabilidad en el mar. Y hoy sabemos que han penetrado, la iglesia ha sido, podemos decir, contaminada en muchos aspectos, con muchas doctrinas, con mucho misticismo, con algunas corrientes que no son bíblicas, y hay personas que se agarran a esas corrientes y se van de un lado para el otro, y después viene otra y se van. Eso es lo que Dios no quiere, no. Dios quiere madurez, quiere firmeza, quiere estabilidad y constancia. Y eso se logra a través de los dones que Dios estableció, que son estas personas que Dios estableció a través de los dones que Dios dio, a través de la enseñanza, a través del servicio, a través de, perdón, a través de comprometerme con el Señor. El compromiso es con el Señor. Y después nos habla de estos hombres, que hay hombres, hoy sabemos, siempre hubo hombres que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Y acá, cuando habla, esta palabra me llamó la atención, cuando dice por estratagema de hombres, es una palabra que proviene de una palabra que significa jugar a los dados, y que implica esa astucia tramposa e intencional de maestros que manipulan la verdad, de gente que manipula la verdad. Ya sabemos que han surgido a lo largo del cristianismo, han surgido sectas heréticas, ¿verdad? Por manipular la verdad. Pero también a veces ocurre en algunos lugares que se toman versículos o porciones aisladas convenientemente fuera de su contexto de la Biblia y se manipula la verdad, se manipula la verdad también de esa manera, obligando a las personas a hacer determinadas cosas que no están en la Biblia, que no están en la Biblia, que podemos decir que no son bíblicas, pero se va manipulando a las personas, se van tomando cosas del Antiguo Testamento, mezclando con alguna otra cosa del Nuevo Testamento, o versículos aislados. Por eso nosotros tenemos que tener la madurez, la perfección, la cabalidad, que se consigue en una iglesia sana, de sana doctrina. Cuando nosotros estamos en esa enseñanza, inmediatamente nuestros sentidos también espirituales son capaces de detectar cuando algo no está sonando bien. Esto no me suena bien. Esto no me suena bien. La otra vez estaba en una conversación cristiana, mm, y alguien empezó a emocionarse y a mencionar el tema de la meditación y de los monjes budistas y de abrirse y de expandirse y de hacerse uno. Digo, no, no, cuidado, porque ya nos estamos yendo, me parece, para un lado de panteísmo, donde Dios es todo y todo es Dios. Dios es todo, pero no todo es Dios. Y hay un filo que puede ser muy peligroso, un filo que puede ser muy peligroso. Y hay personas que por estratagemas manipulan la palabra y son especialistas en hacerlo a través de determinados versículos aislados y sacados del contexto, manipulan emocionalmente a las personas. La manipulación psicológica es un abuso de poder, es un abuso de poder. Por eso tenemos que estar inmunizados. La mejor manera es estar activos en el Señor y aprendiendo en el Señor. Después dice, bueno, vimos el mecanismo de crecimiento sano. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo tenemos que crecer, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, siguiendo la verdad en amor o hablando la verdad en amor, es encarnar la verdad, esto es la verdad doctrinal de manera relacionalmente afectiva. La verdad es en amor. La verdad va con amor. Y después dice, bien, cuando dice acá, bien concertado y unido entre sí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando dice bien concertado y unido entre sí, es un lenguaje anatómico. A lo que les gusta la anatomía, o están haciendo anatomía ahora, o están haciendo facultad, o están en el liceo. Bueno, es un lenguaje anatómico de un cuerpo cuyos huesos y ligamentos encajan. Vieron que los huesos tienen que encajar unos con otros y se unen por ligamentos, y con una precisión tiene que estar el ligamento, donde cada parte aporta su energía, o su trabajo, podríamos decir, operativo para la edificación de todos. Por eso dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto es clave, hermanos. Todos contribuimos al crecimiento de todos. Todos contribuimos. No hay nadie que pueda decir yo no tengo nada para aportar, nada que decir, nada de eso. Todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Todos tenemos algo que Dios nos ha dado, y ese algo, que para mí tal vez no vale, sirve para el crecimiento de los otros. Por eso dice que por las coyunturas que se ayudan mutuamente, todos nos ayudamos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. La iglesia recibe su crecimiento cuando todos están enfocados en aportar y en hacer crecer. Después va a venir hablando un poco de lo que es el romper con el pasado, ¿verdad? Esa nueva vida en Cristo. Voy a meditar brevemente en algunas partes para ir ya terminando y no ir. Creo que es muy clara la palabra en Efesios, cuando dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, bueno, que tienen el entendimiento entenebrecido. Acá la palabra, la vanidad de su mente, es algo fútil, es algo vacío, es una mente desprovista de propósitos divinos reales. Una mente que no tiene a Dios, que está vacía, está desprovista de propósitos de Dios. Corre tras el viento, corre tras el viento. A veces nosotros corremos tras el viento también. Nos pasa cuando perdemos el rumbo, ¿no? Terminamos corriendo tras el viento, y dice que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nos pide que ya no andemos con una mente vacía, con un despropósito en nuestra mente, que sepamos ajustar nuestros propósitos. Bueno, está describiéndole el entendimiento entenebrecido, una ceguera intelectual, indudablemente está hablando respecto de las realidades eternas, ¿no? No podemos tener nosotros una ceguera para las realidades eternas. Esto lo habla de las personas que no conocen a Dios y que dice que están ajenos de la vida de Dios, son ajenos, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, indudablemente. Después habla de la dureza de su corazón, que es un término que significa la insensibilidad espiritual, ¿verdad? Insensibilidad espiritual que lleva también a esa ceguera espiritual. Pero que el hombre es responsable, que el hombre es responsable, indudablemente. Después en el versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, ¿verdad? Entonces es bastante clara, se rindieron, se entregaron voluntariamente, no, nadie los está empujando, acá es la responsabilidad del hombre, lascivia, libertinaje, desparpajo, pecado descarado que no tiene ningún tipo de vergüenza. Algo similar a lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? En aquellas personas que no conocen a Dios, pero tampoco quieren conocer y siguen insensibles, ¿verdad? Y siguen insensibles. Y dice: mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y acá dice, no habéis aprendido así. Acá lo importante es esto. No es una doctrina abstracta, sino una persona. Aprendieron a Cristo. Esta es una de las palabras llamativas, ¿no?
aprender a una persona, no es aprender una materia, no es aprender matemática, astronomía, biología, es aprender a Cristo. Cristo es tanto la asignatura como el aula. Este es uno de los giros raros, idiomáticos, del punto de vista gramatical que se utiliza en este capítulo. No está hablando de aprender una asignatura. O sea, la asignatura es una persona, es Cristo, ¿entienden? Y tenemos que aprender de Cristo. Asignatura próxima a Cristo, vamos a poner así. Y todos tenemos que ir a esa aula, ¿eh? Y todos tenemos que aprender de esa materia que es Cristo. Pero además el giro idiomático es muy extraño, porque es aprender, o sea, el objeto directo del aprendizaje no es una doctrina, sino una persona. Y después habla de la madurez que requiere ejecutar tres actos. El despojo del pasado, cuando habla de que hay que, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En realidad, esta es una acción que ya se hizo, ¿verdad? Ya nos hemos despojado de ese viejo hombre, no hay más viejo hombre. Está hablando de quitarse prendas de ropa sucias o infectadas y habla de terminar con eso, pero en realidad esa es una realidad que ya fue hecha. Ya no hay más viejo hombre en Cristo, ¿verdad? Ya es una acción que ha sido pasada. Y después nos habla de algo importante. Nos habla de renovaos en el espíritu de nuestra mente, algo parecido a lo que habla en Romanos. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, dice en la versión Dios habla hoy. Y eso es importante. Y acá dice algo parecido. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Renovarse en el espíritu de la mente. Renovarse continuamente, porque es una palabra de la manera que está, es un presente que está diciendo que tenemos que renovarnos continuamente. La mente es un lugar que tiene que ser continuamente renovada y está indicando un proceso diario, progresivo, ininterrumpido, en el espíritu de nuestra mente. Entonces, en el versículo 24 va a decir que tenemos un revestimiento y que tenemos que vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿verdad? Vestirnos, ponerse esa ropa nueva. Hay algo que nos hemos sacado y es ese viejo hombre cuando recibimos a Cristo y ahora tenemos una nueva identidad. Y ahora vienen algunas directrices prácticas, ¿verdad? Voy a mencionar brevemente para ir terminando ya, para la convivencia de la nueva identidad en Cristo, de lo que somos ahora, de estas nuevas criaturas. Hay que pasar de la simulación a la transparencia, porque el versículo 25 hay que desechar la mentira, hablar verdad, despojarse de la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Después habla de ese mandamiento, airaos pero no pequéis. Eh, Pablo reconoce un enojo santo contra la injusticia. Ojo, hay un enojo, podríamos decir, santo contra la injusticia, pero prohíbe ya una degeneración de ese enojo que se transforma ya en otra cosa. Después, habla el airaos pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, la exhortación a trabajar para ayudar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, esto es importante. A veces queremos parecernos tanto o congraciarnos tanto que terminamos hablando las mismas ordinarieces que habla el mundo. Y no está bueno eso. Tenemos que tener una diferencia también en la manera de hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Miren qué importante está. La palabra corrompida es algo podrido en griego, ¿verdad? Se usaba para la fruta podrida
o alimentos en descomposición, o se refiere al habla que destruye reputaciones o corroe la pureza moral de una persona. Y hay palabras groseras. No solamente hablar del otro, sino palabras que salen de nuestra boca o expresiones que son muy groseras y que le están hablando de la necesidad de un cambio. Todos sabemos de las palabras, ¿verdad? Después está mencionando, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No le causen dolor al Espíritu Santo. Hay otra traducción de esa palabra que no le causen dolor al Espíritu Santo. Solo una persona podría ser entristecida. El Espíritu Santo sabemos que es una persona. Y esto afirma la personalidad del Espíritu Santo. Por aquellos que piensan que solo es una influencia del Espíritu Santo, no le causen dolor al Espíritu Santo. Con todas estas conductas que él mencionó anteriormente, ¿no? Andar con la vanidad de la mente, con palabras corrompidas, eso todo le causa dolor al Espíritu Santo. Y después dice, quítense de vosotros toda amargura, bueno, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Entonces, benigno, amables, serviciales, es lo que nos pide Pablo, con esa disposición para hacer el bien, misericordiosos, con entrañas compasivas. Después habla también de perdonarse unos a otros. Significa otorgar un perdón gratuito, generoso, ¿verdad? Incluso a veces sin recibir ninguna señal de arrepentimiento, pero pide perdón. O capaz no lo pide, pero igual hay que perdonar. Y el modelo absoluto es Dios. De la manera que Dios los perdonó a ustedes en Cristo, la cruz de Cristo, ojo, no solo es el medio de nuestra justificación, sino el plano arquitectónico y el límite de nuestras relaciones humanas en la iglesia, ¿verdad? Esa cruz de Cristo. No solamente es el medio de nuestra justificación, sino que muestra el inmenso perdón de Dios a nosotros en Cristo Jesús. Así que, hermanos, creo que es bastante clara la palabra con respecto a las exhortaciones. Una de las palabras, una de las cosas más extrañas que me parecieron en el capítulo es aprender a Cristo, ¿no? Es un giro lingüístico único que transforma, digamos, esa educación teológica en una asimilación con una persona. En una asimilación, podemos decir, relacional y existencial con una persona que es Cristo Jesús. No se trata de aprender solo doctrinas, cosas abstractas, credos, en qué creemos nosotros, creemos en Dios Padre, que en Dios Hijo que murió, que resucitó, en el Espíritu Santo que fue enviado por el Padre. No es solo una confesión el cristianismo, es aprender a una persona y tener esa relación con una persona que es Cristo Jesús. Después de eso se deriva todo lo demás. Después de eso se deriva todo lo demás. Y creo que algo muy importante para mencionar es eso también, que la iglesia es el medio que Dios creó para que nosotros podamos crecer y ayudar a hacer crecer a otros también. Que Dios los bendiga, que siga hablando en sus corazones y bueno, nos encontraremos brevemente con algún otro pasaje de la Escritura. Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos. Muchas bendiciones.